Bien, pasaremos a nuestro último panel de discusión para cerrar la jornada. Y este abordará el complejo cruce entre ciencia, regulación y política pública en contextos de riesgo sísmico. Para ello, este panel lo moderará el señor Armando Holzapfel, consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, y participarán como panelistas el señor Marco Vil, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, la señora Francisca Pedraza, presidenta del Comité de Normas de la Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales, la señora Tamara Cabrera Rivera, del Departamento de Proyectos y Estructuras de la Dirección de Vialidad del MOP, y la señora Claudia Galás, encargada subrogante de la Comisión Asesora para la Reducción de Riesgos y Desastres. Bien, muy buenas tardes. Vamos a tratar de ser breves por lo avanzado de la hora. Mi nombre es Armando Zafel y agradezco la invitación a la Cámara Chilena de la Construcción, de la cual soy consejero nacional, y todo el tema de resiliencia, además, tiene la particularidad que lo estamos viendo con el Colegio de Ingenieros, con el Instituto de Ingenieros, con el CPI y con ITREND. Así que es una materia que nos tiene muy entusiasmados. El contexto de esta conversación es poder integrar distintas opiniones, tanto desde la administración del Estado, la academia, los gremios profesionales, cómo podemos avanzar para tener construcciones más resilientes en un ámbito, en un contexto que tenemos amenaza sísmica. Esa es nuestra realidad. El colega Hurtado aquí lo ha ilustrado bastante bien, con mucho detalle. Así que voy a partir haciéndole algunas consultas. A Francisca, quien preside la Comisión de Normas de la Asociación de Ingenieros Estructurales, quisiera preguntarle que nos dé alguna apreciación sobre el estado del arte que tenemos en cuanto a los terremotos de origen cortical. Voy a tratar de no alargarme, pero ¿sí se escucha? Ok. Em, bueno, buenas tardes nuevamente. Un par de cosas como contexto. La verdad es que los ingenieros civiles estructurales no somos tantos, así que somos los mismos que estamos en el Colegio de Ingenieros, los que estamos en el AICE, estamos en Achicina y participamos de la ejecución de las normas. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, el proceso normativo en Chile está ejecutado por sus profesionales directos, la verdad. La participación de los ministerios, del mundo privado, del mundo académico, es parte del desarrollo normativo que tenemos y va siendo enriquecido en la medida en que se aunan más colegas dentro de un proceso de interés. En esa línea, efectivamente, en Chile hasta hace muy poco, yo diría que no teníamos nada respecto de sismos corticales descrito en normas oficiales. Eh, ¿Por qué? Porque primaba el sismo por subducción y efectivamente nuestras normativas principales, que son la 433, la 2339 y la 2745, que son como nuestras normas iconos sísmicas, son normas que han estado ligadas a los registros con los que se ha contado para trabajar, que también hay que ser bien justos con eso. O sea, nosotros no somos, si bien somos un país sísmico, un país con profesionales con mucha historia en esto y que estamos muy bien catalogados a nivel mundial,
efectivamente nuestros recursos son limitados y nuestra información ha ido creciendo en la medida en que han ido apareciendo recursos. Entonces, post 2010 hubo una explosión de instalación de dispositivos de medición en nuestro país y eso es un punto también de quiebre en el sentido de contar con más registros, contar con más información para nuestros investigadores y poder ir haciendo estudios adicionales. Desde el punto de vista de sismos corticales, lo bueno es que como se hizo un poco más visible la falla San Ramón, se empezó a conversar este tema y como Eduardo también nos presentó aquí muy bien, tenemos muchas estructuras que efectivamente están dentro de sitios en el fondo que pueden tener algún inconveniente directo, ¿cierto? Y dentro de ese proceso nosotros acabamos de tener una publicación en el INN, ¿cierto? Que es una norma que aún no es oficial, pero está solicitada la oficialización a Minbuyamop, así que esperando que sea algo muy rápido. Después de muchos años de trabajo y de un último periodo de año 2024, ¿cierto? Y 25 de la norma NSH 2369, donde se incluyó por primera vez el concepto de sismo cortical. Y nosotros ahora, y digo, o sea, esto fue ahora junio, acaba recién de aparecer en nuestra norma y es algo que también nos alegra desde el punto de vista de que estamos haciendo presente esta existencia y se están empezando a poner sobre la mesa los primeros parámetros que nos marcan en el fondo un requisito base, que es que si tú estás en una falla a cierta distancia de esas fallas, tú tienes que pedir un análisis especial para efectivamente saber cómo te va a impactar ese sismo en las estructuras que tú estás diseñando. Entonces, eso que es para la 2369, norma de estructuras industriales, así que no es para toda nuestra comunidad, pero está también en consulta pública, o sea, perdón, no está en consulta pública, está en trabajo la NSH 433 y se está incorporando este mismo concepto. Entonces, esperamos que este mismo concepto que ya salió en INN recién publicado vaya a salir en norma NSH 433 prontamente. Todos estamos así con los dedos cruzados que sea de aquí a final de año, pero también depende de los consensos y de los trabajos que estamos haciendo como comunidad. Y desde ese punto de vista es algo muy positivo porque efectivamente como desde la legislación, que es la codificación que nos rige, estaríamos haciendo una primera incorporación de los sismos corticales. Muchas gracias, Francisca. Quiero pedirle a Tamara Cabrera, que es ingeniero civil del Departamento de Proyectos y Estructuras de la Dirección de Vialidad, que nos acompaña. Muchas gracias. Eh, la pregunta es que nos pueda comentar un poco cómo han avanzado las instituciones públicas en abordar las brechas normativas relacionadas con nuestras señaladas fallas corticales. Em, Bueno, a nivel de instituciones públicas, nosotros constantemente nos estamos reuniendo justamente para revisar normativas INN, en la parte de infraestructura, puentes, pasos superiores, pasarelas. Somos un poco una república independiente, tenemos nuestro manual de carretera, que es lo que nos norma. Y en ese sentido, los esfuerzos están para poder definir primero modelo de exposición de las estructuras, justamente para saber si están o no dentro de alguna zona de afectación de la falla. Dado que el concepto riesgo involucra tres aspectos. Involucra el aspecto de un modelo de exposición, entendiéndose como lo que está expuesto, ¿no es cierto?, una amenaza. Tenemos que saber qué es lo que hay, dónde está y qué es. Y que aunque parece el pariente pobre dentro de la evaluación de riesgo, porque parece ser algo muy sencillo, no es tan sencillo. No es tan sencillo y es súper difícil llegar a acuerdos en infraestructura, ¿no es cierto?, vivienda, hospitales, puentes, etcétera, etcétera. Entonces, los esfuerzos han ido un poco en ese sentido y ahí voy a pedir un poco de colaboración para mostrarle y aprovechando de pasar un aviso comercial de nuestra página del IDEMOP. No, el IDEMOP, no manual de carretera, ¿verdad? Colegua.
Esta página, ¿no es cierto? El IDEMOP, y aquí tengo mi torpeo para aprenderlo, es infraestructura de datos espaciales del Ministerio de Obras Públicas en un sistema que facilita la gestión, acceso y uso de la información geoespacial dentro del MOP. Esta es una página abierta en donde justamente la georreferenciación y la ubicación de las estructuras ya están siendo, ¿no es cierto?, de uso público. Así que los invito, ¿no es cierto?, a visitarla, a verla, y eso es una acción concreta producto del terremoto del 2010, ¿ya? Em, Siguiendo con mi relato de riesgo y los tres elementos, ¿no es cierto?, que lo componen, abordamos de esta manera, ¿no es cierto?, el modelo de exposición referido a la falla y en realidad a cualquier, ¿no es cierto?, evento que pueda estar, ¿no es cierto?, afecto a la infraestructura. Tenemos la fragilidad, ¿no es cierto?, que es una función matemática que correlaciona una probabilidad de exceder un cierto nivel de daño dado una medida de intensidad de movimiento del suelo. Y tenemos, ¿no es cierto?, la amenaza, ¿ya? Y dentro de la amenaza vamos a tener específicamente las fallas corticales. Y aquí va mi segundo aviso comercial, y ahí le pediría ayuda ahora sí con la página de Manual de Carretera. em, que también los invito a visitar esta página, ya que también es de uso público, en donde solo con facilitar algunos datos que se piden, se puede descargar absolutamente todo el manual de carretera, todos sus volúmenes, y en particular el de infraestructura, el volumen número 3. Y ahí me voy a referir un poquitito porque efectivamente la forma que tenemos de abordar las fallas corticales es que se solicita un análisis especial para aquellas estructuras, ¿no es cierto?, singulares, especiales. Y aquí se pide un informe de amenaza, y en este informe de amenaza se describe específicamente qué aspectos se tienen que considerar para un análisis probabilístico, determinístico y de las fallas corticales. Aquí paso otro aviso de que de nada sirve tener tan normado lo de las fallas si todavía no las conocemos. Entonces, el esfuerzo que hace el Centro Sismológico, por ejemplo, que es la entidad que nosotros nos correlacionamos mucho y nos retroalimentamos para poder saber dónde está la falla, cómo se activa, qué componentes tiene, es determinante, porque nada sabemos, de nada nos sirve saber que el puente lo voy a ubicar en tal zona si desconozco que en esa zona está la falla, ¿ya? Y eso, en general, eso en particular han sido los esfuerzos para analizar el tema de las fallas corticales. em, y también cierto trabajo interdisciplinario es súper necesario entre los ministerios. Aquí se recuerda que parece que nosotros trabajamos a un proyecto de la falla San Ramón, sí, con el profesor Krempien. Entonces, la intercorrelación en general de todos nosotros y sobre todo del gobierno es relevante porque se cae el puente, se cae la interconectividad, se cae la casa, se caen los hospitales, no tenemos cómo atender a la gente. Entonces, no podemos estar tan sesgados dentro de este modelo de exposición a que solo el ámbito de lo que estamos viendo es lo relevante, sino que tenemos que abrirnos a todo el ámbito y de ahí priorizar. Muchas gracias, Tamara. Eh, Nos hemos entonces documentado del IDEMOP, ¿ah? Como una nueva herramienta que la vamos a tomar en cuenta. Y los cambios al manual tradicional, manual de carretera. ¿Ah? Bien, me acompaña aquí en el panel Claudia Galás, encargada subrogante de la Comisión Asesora para la Reducción de Riesgos de Desastres del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, gracias por acompañarnos y quería consultarle cuál es la apreciación que tiene sobre el avance en los mapas de riesgo actualmente, su implementación en los planes reguladores, y elementos de planificación territorial, que es una ayuda sumamente importante, digamos, para el tema que estamos conversando.
Sí, muchas gracias. Bueno, obviamente sin información es muy difícil tomar buenas decisiones y sin información completa. Hasta el momento, hasta ahora, nuestra Ordenanza General de Urbanismo y Reconstrucción establece zonas de riesgos que están vinculadas a la amenaza, ¿ya? Y no hay un análisis de riesgo, entendiendo, como decía la colega, que el riesgo no es solo la amenaza, sino que también la exposición y la vulnerabilidad de los sistemas. Hace un par de años, el MIMBU impulsó y publicó una guía metodológica para la elaboración de estudios de riesgos, que son un componente principal de la elaboración de planes reguladores de nivel comunal, intercomunal, metropolitano. Y esa guía entró en vigor el año pasado. Costó mucho ponernos de acuerdo porque es fácil decirlo y mostrar los esquemas. Yo muchas veces he expuesto eso, ya riesgo es igual A por E por B. Oh, todo pero ¿cuánto mide? ¿Qué pesa más? ¿Pesa más la amenaza? ¿Pesa más la exposición? ¿Pesa más la vulnerabilidad? Si es de adobe, si es de madera, si hay o no un puente, si hay o no un hospital. Y esta discusión ha tomado muchos años y en paralelo, esto fue gatillado después del evento del terremoto del 2010, como dijo Francisca, se liberaron muchos recursos, mucha iniciativa y casi como que nos llenamos de muchos estudios probabilísticos, pero llega el momento en que la autoridad tiene que tomar decisiones y decisiones con bases fundadas. Y ya después del terremoto del 2010 se identificó que era necesario cambiar la ordenanza, en particular el artículo 2117, y la discusión debe haber comenzado el 2012. Yo participé desde el 2014 y hemos tenido, vamos por el tercer intento de presentar una modificación al decreto de zonas de riesgo. Lo presentamos el 2015-2016, lo trabajamos, no se pudo. Después lo presentamos a fines del 2021 y quedamos casi y no se pudo. Y no sé si tan curiosamente, pero ustedes podrán notar que cada uno de esos intentos coincide con los cambios de gobierno. Uno demora muchos años en elaborar esto, en juntarnos con los colegas y no alcanzamos a tener la propuesta cerrada cuando se la presentamos a la autoridad y dicen sí, 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 y vienen las observaciones. Bueno, mis colegas que trabajan en el servicio público entenderán, ¿cierto?, que hay que pasar por una serie de revisiones. Y ahora estamos a punto, esta semana, nos juntamos con los colegas para cerrar la propuesta ya lista para la firma del ministro y esperamos que en este tercer intento efectivamente se materialice algo que para todos es de sentido común. Y así como el nuevo SINAPRED y SENAPRED demoró 10 años, desde el 2011 que se presentó la nueva NEMI hasta el 2021, en algo que para todos era como, ¿qué duda hay con esta propuesta? Si sabemos que necesitamos un mejor servicio, pero nos demoramos 10 años. Y con el tema de las zonas de riesgo, los mapas de riesgo o los estudios de riesgo, llevamos más o menos ese tiempo, esperamos que ahora sí se materialice. ¿Y qué va a cambiar? Desde que entre en vigencia esta normativa, van a haber 6 meses para que los municipios, los gobiernos regionales, los servicios públicos puedan instruirse sobre la nueva metodología en que ya no se va a poder planificar el territorio con base solo a la amenaza, sino que va a haber que hacer un análisis de exposición y vulnerabilidad de acuerdo a parámetros que están definidos, y la información base van a ser los OTMAS, los organismos técnicos del monitoreo de amenaza que establece nuestra ley del SENAPRED. Entonces, ya no va a ser posible que una comuna diga, no, yo no tengo inundaciones. Y con base, no tengo. Ahora, si hay un mapa de amenazas de inundaciones, de exposición a tsunami, de fallas corticales por el servicio geológico, ese instrumento de planificación, el estudio de riesgo, va a tener que pronunciarse sobre eso. Hoy en día es, ¿la reconozco o no la reconozco?
Entonces, vamos a tener que los planificadores van a tener que pronunciarse sobre todas las amenazas presentes y estudiadas. Y ahí es muy importante contar con mucha información, con mucha claridad, por supuesto, capacitar a los equipos técnicos desde el nivel local, desde lo comunal. Tenemos muchas diferencias entre las capacidades técnicas de los municipios más rurales, en que hay muy pocos profesionales. Decía Francisca, somos muy pocos ingenieros civiles. En el Ministerio de Vivienda, que somos una institución enorme, también tenemos pocos ingenieros civiles. ¿Cuántos ingenieros civiles habrán en los municipios, por ejemplo, que puedan entender o que puedan interpretar o asesorar sobre estudios de riesgo fundados? Creo que nos falta crecer mucho, nos falta capacitar y esperamos que con la entrada en vigencia de esta modificación, efectivamente nuestros territorios empiecen a reconocer el riesgo más allá de la amenaza. Pero luego vienen probablemente 10 años más de discusión, es que ¿qué hacemos con esas zonas de riesgo? Han habido algunas iniciativas, por ejemplo, con la falla de San Ramón, que está muy, muy, muy estudiada, no así el resto de las fallas. Eduardo decía, la de Liquiñe, pero han aparecido más fallas. ¿Y cuántas fallas tenemos? ¿Cuántas son? ¿Están activas? ¿No están activas? Si no están activas, ¿podrían activarse como la de Kobe? En eso estamos un poco todavía, tenemos una brecha importante, pero cuando ya la tenemos identificada como la falla de San Ramón, los instrumentos de planificación tienen que hacerse cargo de esa realidad que ya está estudiada. En el caso de la comuna Puente Alto, ellos lo incorporaron en su plan regulador comunal. Eso es un tremendo avance, pero no es un ejercicio que se haga a nivel nacional, sino que son casos muy puntuales y que vienen gatillados por estudios muy puntuales, y creemos que es necesario avanzar en reconocer primero la amenaza de terremotos corticales, porque si bien tenemos una muy buena normativa sísmica para terremotos de subducción y que protege la vida de las personas, no sabemos bien qué puede pasar, porque hace mucho tiempo que no tenemos un evento cortical en una zona poblada. El último, el de Las Melosas, del año 58, con muy poca población habitando, no sabemos. Entonces hay estimaciones probabilísticas, entonces quizás nos falta más información y para que efectivamente la autoridad de turno pueda tomar decisiones muy fundadas e informadas. Eso podría comentar por ahora. Muchas gracias, Claudia. Sí, por favor. Gracias, Claudia. Yo quiero sumar a esto un poco lo que hemos ido conversando y hacer hincapié en eso. Creo que en estos últimos 5 o 10 años, efectivamente en Chile, en forma general, hemos visto esfuerzos de crecimiento desde la generación de datos, desde la generación de estudios, de análisis, de mejoramiento de información de la academia, de la incorporación medioambiental y cambio climático. Yo creo que estamos haciendo muchísimas cosas, pero no se nos tiene que olvidar este trabajo colaborativo continuo, porque lo mismo que le pregunté a Susan, ¿cómo logramos hacer todo este paso en que efectivamente tú generes un código y toda la gente realmente lo aborde, lo trabaje y lo lleve a cabo? Tiene que ver con que todas las comunidades sean parte de los procesos y que también hasta el último ejecutor de la iniciativa también se incorpore en el aprendizaje de lo que estamos llevando a cabo en todas las líneas. Gracias. Bien. Aquí me acompaña Marco Billy, economista, investigador asociado del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia del CR2. Entonces, le quiero hacer una pregunta con todas las exposiciones y con todos los comentarios que hemos tenido desde tu punto de vista, tu visión. ¿Cuáles son algunos caminos que sugieres para poder lograr una articulación entre ciencia, ingeniería, formulación de normas, planificación en aras a una construcción resiliente? Porque finalmente eh, tenemos, digamos, muchas puntas, pero tu visión un poquito más de lejos, no tan específico del tema de los terremotos corticales, pero sería valioso tener una apreciación tuya, cómo logramos articular todas estas cosas.
Sí, muchas gracias y muchas gracias también por todo lo que comentaron anteriormente. Yo no soy particularmente experto en terremotos corticales, entonces he venido aquí a aprender muchísimo y agradezco mucho, de verdad, la riqueza de todo lo que hemos estado discutiendo hoy día. Quizá, claro, con esta mirada un poquito más integral, es justamente un poco el énfasis que quiero hacer, porque justamente usaste la palabra resiliencia. Y aquí es una palabra como que sigue siendo medio nueva y a mucha gente le espanta, como en algún momento me espantaba sostenibilidad y ahora resiliencia como el nuevo término que está ahí. Y decir que más allá de todas las definiciones técnicas, etcétera, cuando hablamos de resiliencia, hablamos esencialmente de tomar dos cosas. Uno, un enfoque realmente proactivo de mirar al futuro, y segundo, un enfoque integral en mirar los problemas, un enfoque como sistémico, un enfoque multisectorial. Y en ese sentido, obviamente, Chile tiene una deuda histórica, que varias veces ya se mencionó antes, porque originalmente cuando hace muchos años, antes de que tuviéramos el Senapred, teníamos una lógica de reducción de riesgo de desastre que fue cambiando en el tiempo, pero que originalmente era muy reactiva. O sea, reaccionamos y nos preparamos a reaccionar después del problema. Y muchas veces sectorial, con todo sector que trabajaba por su cuenta. Y el avance que se tuvo haciendo, que ya hacía UNEMI antes de Senapred en su último año, digamos, de transformaciones, y que muchas veces se refuerza con la nueva ley, es justamente tener una visión intersectorial entre niveles y preventiva. Por lo tanto, queremos reducir el riesgo antes que ocurra y eso implica tener datos, tener informaciones, tener todo esto avance integrales, cambiar las normas, que son todas cosas que se han estado incorporando y aquí en los sísmicos somos medio afortunados, porque siendo tan importante para nosotros, de todas las cosas donde más avance hay, pero en todos los otros riesgos, en muchas de estas cosas hay muy poco. En prevención de riesgo, en muchas otras cosas, incluso en inundaciones, estamos partiendo. En sequía no existe. Y marejada casi nada. O sea, como llega una ola, se lleva mediadas cosas, la reconstruimos igual. Entonces, la lógica de fondo acá es que necesitamos realmente tener un avance integral en eso. Y en ese sentido, lo que se hace con el Senapred es súper importante, pero también tenemos que entender que está en un estadio muy incipiente, que estamos partiendo, y eso implica, si son, demoró 10 años en crearse, ahora son 10 años para lograr implementarse, generar la capacidad, en un contexto además donde sabemos que estructuralmente se requiere más financiamiento para que eso pueda servir, más capacidades particularmente en lo local. Y quiero rescatar lo que se dijo. Nosotros hicimos un estudio y varios estudios con capacidades institucionales de los municipios, particularmente en capacidades de reducción de riesgo, de gestión de emergencia, de adaptación al cambio climático. Y una de las cosas que pasa allá es que esa heterogeneidad llega al punto que en algún momento tú le preguntas y a ciertos municipios ni siquiera saben que existe una diferencia entre gestión de riesgo y emergencia. Es lo mismo. Y hay una sola persona que además de eso también hace adaptación al cambio climático, también hace planificación y también sirve café. Entonces, esa es un poquito la verdad en algunos lugares y por lo tanto claramente necesitamos unos ingenieros civiles y necesitamos en general más personas, necesitamos un poquito menos, y discúlpeme el término medio informal, necesitamos un poquito menos circo pobre en esto, porque de otra forma va a ser muy difícil y porque esta amenaza, estamos descubriendo más amenazas, están llegando más amenazas y además otro tema integral y que nos dice la resiliencia, por eso esta mirada integral, es que los riesgos, como se decía durante la pandemia, que el virus no hace diferencia de límites en la comuna, bueno, los riesgos tampoco hacen diferencia de límites sectoriales. Entonces, un riesgo que afecta a la infraestructura también va a afectar probablemente a la vivienda, va a afectar a los sectores, va a afectar al servicio y muchas veces los lugares, los servicios, la infraestructura están sujetos a múltiples riesgos al mismo tiempo. Y por lo tanto, los riesgos de cambio climático, los riesgos hidroclimáticos, los incendios, las inundaciones, los terremotos, los tsunamis, todos se suman uno al otro y pueden ocurrir más de uno a la vez y todos se basan en elementos de vulnerabilidad que son muchas veces estructurales y donde ciertas respuestas que pueden ser muy buenas para cierto riesgo puede terminar siendo deleteria para otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hacemos estructura en Chile muy interesante, porque yo, de hecho, vivo en Chile hace como 12 años, pero originalmente venía de Italia. Y uno llega acá y dice, ¿cómo es posible que en un país donde hay normas sísmicas tan buenas, los edificios resisten a los terremotos, grado 10, no sé cuánto, pero después hace 10 grados y estamos todos muertos de frío? Y hace 30 grados estamos todos muertos de calor, o sea, no hay ninguna capacidad de gestión de eso y todo esto debiese estar integrado en la planificación y no sectorializado. Entonces yo creo que hoy día hay que seguir avanzando en esa mirada integral que nos dice. En ese sentido, un par de cosas más. Primero, enriquecer o dar cuenta de que Chile ha estado tratando tomar un rol de ejemplo internacional en la región de avanzar en estas materias. ¿Ya? En la región latinoamericana, en materia de gestión de datos, en materia de prevención, en materia de gobernanza, estamos tratando de llevar a delantera, pero claramente lo hacemos en un contexto de muy poco financiamiento, institucionalidad que se está formando, pero pese a eso seguimos teniendo medio la delantera y tenemos ciertos ejemplos que son súper buenos destacar.
esta mañana, al principio del día, estaba Luis Bonilla presentando. Este evento se organiza con Senapred y la Oficina Internacional de Reducción de Riesgos de Desastres, Senapred, junto con la Coalición Internacional de Riesgos de Desastres, hicieron en Chile un estudio que, para que ustedes probablemente ya conocen, que es uno de los estudios pioneros globales en cómo construir una gobernanza que realmente genere infraestructura resiliente, que es algo muy difícil de hacer, pero que requiere una mirada integral, requiere mirar cómo los diferentes sectores, los diferentes riesgos interactúan, y para hacer una planificación territorial, una planificación de infraestructura, una planificación urbana que sea realmente estructural, que sea realmente avanzada y potente. Y finalmente llegó el tema de la ciencia que decía tú antes. Todo esto y lo que decía antes, necesitamos, fantástico si puede tener la norma que dice cómo tenemos que tener el mapa de riesgo, pero después hay que alimentarlo con datos y evidencia. Y estamos en un contexto donde muchas veces esa evidencia es muy puntual y va a seguir siendo muy puntual hasta que tampoco haya muchas formas de generar esa evidencia. En Chile, a los científicos en general somos pocos, ¿no? Yo estoy en 8 mesas, porque finalmente somos los mismos. ¿Cuántos científicos expertos en resiliencia climática hay en Chile según ustedes? Entonces, hay muy pocos, somos siempre los mismos y nos repetimos, porque no hay muchas opciones, y obviamente eso está en un contexto estructural donde somos un país de la OCDE, tenemos un sexto de la inversión en innovación y tecnología del promedio de los países de la OCDE, absolutamente detrás de cualquier otro. Tenemos un contexto estructural de diferencia regional, porque de ese un sexto, que es poco, la gran mayoría está en Santiago, y después regionalmente hay límites estructurales súper potentes. Hay un contexto de una falta de una infraestructura o una organización que ayude a que los científicos realmente tengamos capacidad de dialogar con la política pública de una forma que no sea hablamos porque nos conocemos y tratamos de colaborar, porque no existe oficinas buenas, digamos, que se dediquen a traducir o ayudar a llevar el conocimiento científico a la política pública y viceversa de una manera estructurada. Y por lo tanto es un trabajo enorme que nosotros no tenemos el incentivo para hacer, la política pública no tiene el tiempo para hacer, y por lo tanto finalmente queda ahí y queda que puntualmente, encontré el estudio y lo pongo aquí, pero es un trabajo muy, insisto, de ir a buscar y hacer eso. Entonces, realmente necesitamos pensar en este contexto y no lógica de resiliencia de futuro, en tener una planificación que conecte de manera estructurada los datos, las informaciones entre sectores y la ciencia de una manera que tengamos esos datos. Y probablemente avanzar en un buen trabajo de datos, de gestión de datos, de gestión de informaciones unificada ayudaría mucho, porque también, por supuesto, tenemos falla ahí, y una cosa que más he escuchado últimamente es que todos quieren hacer sistemas de gestión integrada, y no sé qué más deleterio hay, es 20 ministerios, donde cada ministerio tiene 10 servicios, donde cada uno hace su sistema integrado de gestión de datos, y después la Chile hace su otro, y no sé, así seguimos. Así que yo creo que tengamos mucho claro ese diagnóstico, y bueno, sigamos teniendo estos diálogos, y agradezco mucho que existan estos diálogos, porque escuchándonos es donde ahí podemos avanzar. Gracias. Muchas gracias, Marco, sobre todo que insistes en plantear el desafío de la articulación, que es clave, porque yo creo que todos lo estamos sintiendo. Ahora, por lo avanzado de la hora, y para no abusar de este excelente auditorio, si se quiere hacer alguna consulta, alguno de los integrantes del panel, ya sea los que están en forma presencial o telemática, adelante, por favor. Y si no hay consultas, las recibimos y después veremos la forma de responderlas. Así que, por favor. Em, Esto es un dato rosa nomás, pero claro, vestida para la ocasión. El dato rosa es que en particular las fallas corticales, para tomarle, ¿no es cierto?, la relevancia, se supone que la falla de San Ramón se activó en la época de la colonia. Estoy hablando de la época de la Quintrala, ¿no es cierto? Le invito a mirar la historia del Cristo de Mayo. Y esto ocurrió un 13 de mayo, y el 14 de mayo el Día de la Ingeniería, justamente por el trabajo de reconstrucción que hicieron los ingenieros posterior a ese terremoto. Entonces, aunque estamos muy preparados para el subductivo, puede ser que el sismo predominante sea el cortical, porque tienen distinto contenido de frecuencia, etcétera, etcétera, y los ingenieros estamos llamados justamente a incorporar y a tomar en particular la amenaza del sismo de forma relevante. Un dato rosa del Ya. Día del Ingeniero. Bueno, muchas gracias a Francisca, Tamara, Claudia,
y Marco. Ha sido un lindo panel, lindas opiniones y ojalá que podamos volver a repetirlo en otra oportunidad. ¿Ah? Y con respecto a la fecha que tú señalaste, ojalá que el periodo de recurrencia sea de varios miles de años. ¿Ah? Ya. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes.